No sé, no sé si es que sí me pueden escuchar bien. Sí se escucha. Ya, chévere, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a empezar ya con la quinta clase. Entramos ya al módulo de evaluación económica. Ahora, para esta clase, al igual que la anterior, voy a manejarme compartiendo en un momento diapositivas y luego pasando a la plantilla de Excel que tenemos, en la que hemos estado desarrollando ya la evaluación económica de la situación hipotética de nuestro proyecto. Entonces, voy a empezar a compartir mi pantalla. ¿Ok? Permítanme un segundo. Ya. No sé si es que ya pueden ver mi pantalla. Sí, Vane. Ya. Gracias, Alejo. Bueno. Bienvenidos y bienvenidas a este nuestro tercer módulo del curso de costos de producción del arándano. Este módulo se refiere ya como tal al cálculo de la rentabilidad. En este caso hablamos de un proyecto de inversión de arándanos, ¿no? Entonces, para esta quinta clase nos vamos a referir ya directamente a la evaluación económica de nuestro proyecto. En las dos clases anteriores ya hemos visto cuál es la estructura básica de los costos de producción, cómo se tienen que determinar y sobre todo cómo tenemos nosotros que plantearlos. Entonces, para la clase del día de hoy, lo que vamos a hacer como tal ya es resumir todo este planteamiento de costos que hemos hecho en las dos clases ya en un flujo de caja, como vamos a ver más adelante. Entonces, para empezar con este apartado de los conocimientos previos, que a mí me gusta siempre tomar al inicio de las clases, vamos a hablar acerca de qué es ya como tal una evaluación económica. Entonces, si hablamos de una evaluación económica, nos vamos a referir a un conjunto de procedimientos y técnicas de análisis aplicados con el propósito de evaluar el impacto que tienen o podrían tener diversas alternativas de acción a seguir durante un proyecto de inversión. Entonces, una evaluación económica no se refiere solamente al cálculo de algún indicador, o solamente hacer un análisis de los ingresos, ¿no? Es un conjunto grande de técnicas de análisis. Entonces, el objetivo, como podemos ver aquí en esta definición que tenemos en la diapositiva, es medir el impacto que pueden tener ciertas situaciones o ciertos cambios en la dinámica del mercado, en los, como tal, ya en los resultados o en la renta que va a generar nuestro proyecto. Entonces, para poder realizar una evaluación económica, como hemos visto todas las clases, lo más importante es que hagamos una buena planificación de costos, pero una vez ya tenemos estructurados esos costos, ¿cómo nosotros podemos tener un análisis de la rentabilidad? Es lo que vamos a ver en la clase del día de hoy, a manera teórica y ya como manera práctica en nuestra plantilla que ustedes también van a tener a su disposición. Entonces, hablemos de la proyección de rendimientos. Ya hemos visto, bueno, ya hemos analizado cómo es la dinámica productiva del arándano. Entonces, para yo tener una idea bastante clara de cuáles van a ser mis ingresos estimados en un periodo delimitado de tiempo, que para el ejemplo que estamos nosotros desarrollando, habíamos dicho que va a ser de 10 años, yo debo tener ya un rendimiento proyectado, o sea, una meta como tal. Entonces, se deberá estimar la productividad anual del predio. Es mucho más fácil. Si yo quiero ser un poquito más específico, podría ser una proyección de rendimientos mensual. Pero en realidad es bastante complejo, ¿no? Entonces, y lo mejor y también para poder sustentarse en los datos que se tiene ya de la literatura, es que nosotros propongamos una proyección anual. Entonces,
como habíamos dicho, se debe tener en consideración la densidad de siembra y la variedad que se va a instalar. Entonces, nosotros habíamos hecho el cálculo previo de la densidad de siembra que vamos a tener en nuestro predio de manera hipotética y ahora ya vamos a tener una estimación de cuánto va a producir nuestro predio. Entonces, para ello, he colocado aquí en la diapositiva, como pueden ver, los rendimientos referenciales de las variedades que más se producen aquí en Ecuador. Entonces, habíamos dicho que Emerald y Biloxi son actualmente las variedades de estrellas en Ecuador. El rendimiento referencial que tenemos para las condiciones climáticas de la sierra, sobre todo de aquí de Ecuador, que hemos visto que ya está documentada, es de 7 a 10 kilogramos de producción por planta al año, ¿ya? En cambio, para Legacy tenemos que la producción promedio está en 5 o 7 kilogramos por planta al año. Ahora, si es que hablamos de rentabilidad, como ya habíamos mencionado, Biloxi y Emerald son más productivas, pero la valla que se produce por Legacy tiene ciertas características que la hacen más apta para el mercado del procesamiento de alimentos. Entonces, eso es lo que también tenemos que considerar, ¿no? El mercado. Ahora, nosotros habíamos dicho que en el ejemplo que nosotros estamos desarrollando, vamos a trabajar con la variedad de Emerald. Entonces, vamos a considerar este rendimiento referencial, sí, que va a ser de 7 a 10 kilogramos por planta al año. Es promedio porque, como les había dicho en clases anteriores, se han reportado en algunos lugares que incluso hay una producción de hasta 15 kilogramos por planta al año, pero en promedio y bajo estas condiciones nosotros vamos a tomar como referencia esta producción, ¿ok? Entonces, como habíamos dicho, en el primer año, la producción en el primer año de edad de la planta, o sea, no en el año cero, sino una vez los arbustos ya han alcanzado el primer año de edad, ya va a haber producción, pero no es representativo. Entonces, como tal, para el análisis económico, nosotros habíamos dicho que no va a haber ingresos en ese primer año, porque la producción no, no es representativa. El segundo año, según la dinámica que habíamos visto, ese gráfico para ver cómo va evolucionando la producción, se alcanzaría el 10% de la producción esperada en el año del máximo potencial, que para este ejercicio vamos a considerar va a ser al sexto año. O sea, al sexto año ya vamos a tener el máximo rendimiento. Entonces, en el tercer año ya se tendría el 20% de la producción o sea, de la máxima producción esperada. El cuarto año tendríamos el 40%, el quinto año el 80%, y de esta forma ya alcanzaríamos en el sexto año el 100% para este ejercicio. Bien, entonces, dicho esto, vamos a hacer ya el cálculo de la proyección de rendimientos para nuestro ejercicio. Entonces, en este momento voy a compartirles la plantilla de Excel que tenemos para ir haciendo el cálculo de esta parte de los rendimientos. Bien, entonces yo me imagino que ya se puede ver aquí mi plantilla de Excel. Ok, y si me pueden confirmar, si es que sí ven. Sí, ingeniero. Ya, muchas gracias. Entonces, aquí esta tablita, bueno, como les había dicho, ya en la matriz que ustedes van a tener a su disposición, ya va a estar automatizada, ¿no? En este momento lo que vamos a ir haciendo es ir explicando de dónde provienen los cálculos. Entonces, decíamos ya los ingresos como tal ya los tenemos, perdón, los costos ya los tenemos planteados. Entonces, en esta pestañita de la matriz grande que ustedes van a tener en ingresos, aquí es donde vamos a proyectar los rendimientos. Si es que yo ya voy a desarrollar como tal un proyecto de inversión, sería mucho mejor que haga una matriz un poquito tal vez más detallada solamente para la proyección de rendimientos. Pero como ahora nos estamos manejando de manera anual, esta tablita es más que suficiente para que podamos ver sobre todo la dinámica, ¿no? Y ya tener un cálculo de ingresos esperados. Entonces, aquí este ejemplo ya bueno, estábamos
estaba jugando un poquito con la matriz. Esta es la idea también de que ustedes puedan ver cómo se va a comportar, o sea, cuál va a ser la rentabilidad de su proyecto bajo diferentes circunstancias. Entonces, con la matriz que ustedes van a tener, pueden moverla, pueden jugar con otros precios, pero bueno, por ahora nosotros vamos a proponer lo siguiente, ¿ok? Entonces, habíamos dicho que nuestra densidad de siembra iba a ser de 5.000 plantas, ¿no? Eso ya lo teníamos calculado. Entonces, suponiendo que bueno, el rendimiento referencial, decíamos que para la variedad de Emerald es de 7, perdón, a 10 kilogramos por planta al año. Entonces, si vamos a tener un total de 5.000 plantas en nuestro predio, aquí este ejemplo podemos calcularlo con un rendimiento estándar, o sea, sin ser demasiado optimistas con los 10 kilogramos, aunque también podría ser, incluso se podría alcanzar más. Pero como les decía, para efectos de un análisis económico, es mucho mejor que consideremos los valores más bajos, ¿no? Y así ver hasta qué condiciones incluso mi proyecto va a seguir siendo rentable, ¿bien? Entonces, para las 5.000 plantas que nosotros tenemos en nuestro predio, considerando que el rendimiento sería de 8 kilogramos por planta al año en el año de su máximo potencial, que va a ser el sexto año, por eso está aquí resaltado, tendríamos que al año yo voy a producir un total de 40.000 kilogramos, ¿ok? Entonces, el primer año, como pueden ver aquí, la producción no va a ser representativa, por eso está en cero y como tal no tengo ingresos. Puede que genere cierta cantidad, ¿no? Pero no va a ser representativa. Entonces, para efectos de este análisis, no se va a considerar. Ahora, para el segundo año, yo espero ya tener el 10%, por lo menos, de la producción del máximo potencial, es decir, del sexto año. Entonces, aquí, como les decía, ya está automatizada la matriz. Está el 10% de la producción del sexto año. En el tercer año ya se alcanzaría el 20% de la producción, así va evolucionando. Para el cuarto año tendríamos ya el 80%. Para el quinto año se considera el 90% y el sexto año el 100%. ¿Sí? De esa forma podríamos. Y considerando que el séptimo, octavo, noveno y décimo ya tenemos una cantidad y más o menos, o sea, bueno, homogénea, ¿no? Ya se mantiene. Entonces, bueno, aquí para que no sea tan abismal el crecimiento, digamos que aquí va a ser el 60% nada más. Ya. Entonces, de esta forma, considerando la densidad de siembra y la producción por planta al año, es que nosotros ya podemos tener un rendimiento esperado. Ahora, ¿cómo proponer el precio de venta? Habíamos dicho que bueno, en nuestra clase introductoria, que para el arándano en el mercado, bueno, actualmente el mercado nacional es un poco más competitivo que la exportación. Entonces, el precio promedio por kilogramo del arándano para exportación, pero hablemos free on board. Esto quiere decir que yo entrego en el puerto de origen y no me encargo de nada más allá de traslados. Pero supongamos que nosotros vamos a destinar nuestra producción para el mercado nacional. Entonces, en el mercado nacional, dependiendo de las variedades, igual el precio de venta del arándano está oscilando en los 6, incluso hasta los $12, ya en variedades que son destinadas para el mercado de la transformación, como habíamos dicho. Bueno, algunos también incluso cuesta el kilogramo $15, pero ya estos son otros casos, ¿no? En productos también con valor agregado. Entonces, si hablamos nosotros de a granel, o sea, imaginando que vamos a comercializar el arándano así como para el consumo en fresco, como les decía, si el rango más bajo es 6 y el más alto está en los 10, $12, pongámonos uno no tan optimista, $7, ¿ya? Entonces, aquí como pueden ver está la producción en kilogramos al año esperada, el precio de venta, y aquí ya está calculado automáticamente los ingresos totales, obviamente para el caso de Ecuador, en dólares que yo voy a tener por cada año.
Entonces, aquí como podemos ver, estos serían los ingresos que yo voy a tener de manera anual. Es cierto que el precio de venta puede variar y hay varios, bueno, puede estar incluso, esta fluctuación puede beneficiarme como puede perjudicarme. Entonces, solamente para este tema del análisis económico, yo voy a suponer que el precio se va a mantener constante, ¿ok? Entonces, el tema de ya la amortización de riesgos lo vamos a ver más adelante, pero por ahora no nos preocupemos mucho en decir, ¿y cómo propongo yo los precios para años siguientes si no sé en cuánto van a estar? Para este análisis nos vamos a imaginar que el precio se va a mantener constante, ¿sí? Por eso les decía, y para poder analizar cuál va a ser en realidad mi rentabilidad, lo mejor es que yo no sea tan optimista. Precisamente por eso. Ahí yo ya automáticamente en el análisis de mis costos ya estoy haciendo una ligera amortización de los riesgos, ¿ya? Entonces, con esta tablita nosotros tenemos ya propuestos cuáles van a ser los ingresos totales de mi proyecto. Bien, entonces, para poder ir al flujo de caja, bueno, primero vamos a seguir compartiendo ahora las diapositivas. Vamos a hablar de ciertos conceptos que necesitamos tener en cuenta para comprender el flujo de caja. Bien, ya. Entonces, ya hemos hecho nuestra proyección de rendimientos, que básicamente para el tema del análisis económico va a representar mis ingresos. Ahora, hablemos ya como tal de los indicadores financieros, ¿bien? Entonces, ¿qué son los indicadores financieros? Son variables que yo puedo considerar para medir la rentabilidad ya de una manera mucho más ilustrativa de mi proyecto, ¿bien? Entonces, en los indicadores nosotros podemos hablar del punto de equilibrio, del retorno de mi inversión, de la relación costo-beneficio, ¿ok? Pero para que yo pueda tener ya un valor para estos indicadores, lo primero que tengo que hacer es, como les decía, un flujo de caja, ¿bien? Entonces, ¿qué es el flujo de caja? Ya, de por sí, el flujo de caja es un indicador que permite evaluar la liquidez de una empresa a través de un reporte de entradas y salidas de dinero en un periodo delimitado de tiempo. Eso es básicamente el flujo de caja. Como el nombre indica, ¿no? Flujo. ¿Cómo se va comportando mejor dicho, cómo se va aprovechando el capital que yo utilicé para mi inversión? Y como les decía, tiene que ser en un periodo delimitado de tiempo, siempre. Para cualquier proyecto de inversión, yo tengo que plantear un periodo y tengo que considerar o sea, cómo se comporta el mercado de este producto en el que yo voy a incursionar. Ahora, este curso de costos, por los valores y por otros temas que hemos estado considerando, es específico para arándano, pero ustedes lo pueden aplicar a otros rubros. Ahora, lo importante es que yo plantee un periodo de tiempo que sea congruente con este comportamiento que les decía. Entonces, por eso es que hemos planteado 10 años para el arándano. Bien. Entonces, flujo de caja es básicamente un indicador que permite evaluar la liquidez de una empresa. Es decir, qué tan rentable va a ser mi proyecto de inversión. Y es un reporte de entradas y salidas. Aquí ya se consideran los costos, como ya vamos a ver más adelante, ¿ok? Entonces, una vez yo he determinado mi flujo de caja, puedo calcular una serie de indicadores, ¿bien? Entonces, uno de estos indicadores es el valor actual neto, ¿ya? El valor actual neto tiene como siglas VAN y es la diferencia entre el valor actual de las entradas y salidas de efectivo a lo largo de un periodo determinado, o también se interpreta como la riqueza total generada de un proyecto de inversión. Ya cuando pasemos al flujo de caja, ustedes van a poder ver de manera más clara cómo yo interpreto este indicador. Bien. Ahora, hay algunas fórmulas, bueno, que ustedes pueden utilizar para el cálculo manual del valor actual neto, pero para este, para este curso no necesitamos mucho conocer este tema de las fórmulas, como les había dicho. Ahora, incluso con la tecnología, solamente con Excel, yo puedo digitar una fórmula y de manera automática
de manera automática yo ya voy a poder calcular sin conocer cómo es la fórmula. Lo importante es que yo sepa cómo interpretar, cómo proponer los valores que se van a utilizar para este indicador. Bien, entonces, como les decía, el valor actual neto es la riqueza total que se generó en un proyecto. Bien, una vez yo haga todo el flujo de caja, cuando haga el cálculo del valor actual neto, ahí voy a poder ver cuál ha sido el total de ingresos, o sea, de ganancia neta que yo generé en el tiempo en el que estoy analizando la rentabilidad de ese proyecto, ¿bien? Entonces, solamente para que tengan en consideración qué es el valor actual neto, ya lo van a ver en nuestra matriz. Ahora, hablemos de otro indicador, ¿bien? Que es la tasa interna de retorno. Entonces, la tasa interna de retorno es el valor perdón, la tasa de descuento con la que el valor actual neto se iguala a cero. O dicho de otra manera, la tasa que iguala la suma del valor actual de los gastos con la suma del valor actual de los ingresos previstos. Bien, eh, como tal, este concepto, bueno, ahorita puede resultar un poquito confuso, ¿ya? Ya vamos a ver cómo analizarlo con el ejemplo que estamos desarrollando, que ahí me parece mucho más fácil. Entonces, dicho de manera más sencilla, la tasa interna de retorno es el porcentaje de crecimiento de la inversión, ¿ya? Es decir, ¿cuánto voy a ir generando a manera de porcentaje comparándolo con la inversión que tuve que hacer al principio de forma anual? Eso es básicamente la tasa interna de retorno. Me indica muchísimas más otras cosas que yo puedo tener en consideración para hacer análisis financieros más complejos, pero por ahora, esto es lo que nos interesa, ¿bien? Ya la vamos a ver más adelante. Y la tasa interna de retorno se, se representa con las siglas TIR, para que sepan de qué estoy hablando cuando ya pasemos a la matriz, ¿bien? Ahora, hablemos del punto de equilibrio también. Este ya es un término mucho más conocido, más coloquial, como su nombre lo indica, equilibrio, ¿no? Como podemos ver acá en la imagen de la izquierda que les puse en las diapositivas. Entonces, el punto de equilibrio es el nivel de ventas en el que los ingresos igualan a los costos, generándose una ganancia neta de cero, ¿ya? Entonces, ¿qué quiero evaluar yo con el punto de equilibrio y por qué es importante que yo le calcule? Porque aquí yo voy a poder ver cuál es el nivel de ventas, o sea, o mejor dicho, de unidades que tengo que vender. Para el caso de mi proyecto de arándanos van a ser kilogramos, ¿no? Entonces, ¿cuántos kilogramos yo tengo que vender en cada año para no quedar en pérdida, pero tampoco generar ninguna ganancia? O sea, ¿cuál es mi cantidad de unidades de venta mínimas para que yo no me quede más endeudado, ¿ok? Eso es el punto de equilibrio. Básicamente, ¿a qué nivel de producción se igualan los costos y las ventas? O sea, coloquialmente quedamos, como dicen por ahí, tablas, ¿no? Ni gano ni pierdo, ¿ya? Ahora, esta referencia que les he puesto aquí de la fórmula es para que ustedes puedan ver cómo se calcula. Entonces, el punto de equilibrio se calcula dividiendo el total de los costos fijos de este año. Ya vamos a ver en nuestro ejemplo cómo se hace el análisis de costos. Entonces, el total de los costos fijos para el precio unitario de venta, o sea, el beneficio unitario de mis unidades de venta por el costo variable unitario. ¿Ya? Como les decía, para efectos de este curso no es necesario que memoricemos las fórmulas, solamente es para que tengamos una idea de dónde proviene ese cálculo. Lo importante es saberle analizar bien. Entonces, una vez hemos calculado el punto de equilibrio, todos estos indicadores, que ya vamos a ver cómo se realiza en nuestro ejercicio, yo puedo pasar ya a hacer un análisis de relación beneficio-costo. Entonces, ¿qué es la relación beneficio-costo? Es un indicador financiero que ayuda a evaluar la viabilidad de un proyecto comparando los ingresos con los costos totales invertidos. ¿Ya? Este es un indicador bastante ilustrativo, bastante sencillo de entender. Entonces, como pueden ver aquí en la fórmula, esta relación beneficio-costo, que se simboliza con la B sobre la C, se obtiene dividiendo el beneficio total unitario, o sea, básicamente el costo de venta de cada unidad que yo voy a comercializar, en este caso
el costo de venta de cada kilogramo de arándano entre lo que me cuesta producir 1 kilogramo de arándano. Bien, como les decía, esto es mucho más ilustrativo, fácil de analizar. Ya lo vamos a ver más adelante, cómo se calcula. Bien, ahora lo que vamos a hacer es pasar a nuestra matriz. Permítanme un segundito. Ya una vez hemos visto cuál es el concepto de cada uno de los indicadores, de lo que es el flujo de caja, ya vamos a construir el flujo de caja, teniendo en consideración todo lo que habíamos propuesto, ¿no? Para nuestro ejemplo. Entonces, aquí en el tema de las inversiones, habíamos dicho que para infraestructura, maquinaria, yo voy a tener que incurrir en un total de $99,615. Bien, habíamos dicho que también como capital de trabajo, yo voy a tener que considerar a los costos fijos del año 1, ¿sí? Porque el primer año no voy a generar ingresos representativos y también a los costos variables del primer año, así como la inversión obviamente de las plántulas y del sustrato, como estábamos proponiendo nosotros. Bien, entonces, ya habíamos hecho la clase anterior un cálculo de cuál va a ser mi capital de trabajo. Entonces, aquí teníamos la inversión inicial, que es de infraestructura, básicamente, los costos fijos, aquí sin servicio de deuda. ¿Por qué está puesto aquí sin servicio de deuda? Porque ya cuando yo tengo mis costos fijos, aquí voy a tener que considerar el pago del préstamo que habíamos dicho, ¿no? Pero primero íbamos a determinar cuál es o cómo voy yo a pagar ese préstamo, cuál va a ser mi tarifa anual, ¿ya? Entonces, aquí consideramos que voy a tener mi inversión inicial, los costos fijos, todavía no calculo cuál va a ser mi deuda, costos variables del primer año, cuál va a ser mi capital de trabajo, o sea, la suma de los costos y el capital de trabajo más la inversión, ¿ya? Esto es lo que yo voy a tener que costear de entrada para poder poner en funcionamiento mi proyecto. Bien, entonces, ahora hagamos ya el cálculo de cuánto tendría que pagar yo del préstamo que tendría que solicitar, si es que tuviera que hacerlo, ¿no? Porque si yo tengo por ahí ahorrado o de alguna herencia la cantidad fija, pues mucho mejor, ¿no? Pero, pues como habíamos dicho, la inversión para el arándano es bastante fuerte. Entonces, lo más probable es que yo no tenga la posibilidad, o sea, o no tenga liquidez de todo el capital de trabajo y la inversión que necesito. Entonces, este es el total que yo voy a necesitar para poner en operación mi proyecto, ¿no? Ahora, imaginémonos que de este total que yo voy a necesitar, el 50% voy a tener que costearlo por un préstamo, ¿bien? Y que el otro 50% va a estar costeado porque yo tenía por ahí cierta cantidad ahorrada o porque van a poner su capital algunos inversionistas. Como yo divido ya la ganancia, eso es un tema jurídico que debo evaluar más adelante, pero pues supongamos, como les decía, que la mitad va a tener que costearse por un préstamo y la otra mitad va a ser cubierta por inversionistas y por mi propio capital. ¿Bien? Ahí. Ya. Entonces, la mitad de mi inversión van a ser $59,000. Vamos a hacerle por ahí para trabajar en centavos. Ya. Entonces, de autofinanciamiento, o bueno, en este caso también con los inversionistas, todo lo que voy a considerar, voy a tener este valor. Ya. Y ahora, ¿cómo hago yo el cálculo de cómo debo pagar yo las cuotas de forma anual? Por supuesto, yo puedo hacer el cálculo de forma, como les decía, de forma manual, ¿no? Existen dos métodos que yo puedo considerar para ver cómo voy a tener que hacer el pago. Entonces,
digamos que estos métodos son el francés y el alemán. Para este curso, bueno, yo podría indicarles cómo se hace porque para ver en cuánto van a derivar las cuotas anuales de mi préstamo, yo tendría que hacer una tablita de amortización, ¿ya? Voy a ver cuál es el interés, cómo va cambiando y eso ya de por sí podría representar una sola clase. Bien, como les decía, ahora no nos van a importar esos detalles, ¿sí? Entonces, lo único que vamos a tener en cuenta es que hay dos métodos, o sea, para que en este caso, si es que es del banco, me calcule cuánto voy a tener que pagar yo de forma anual, ¿ya? Entonces, me van a preguntar si yo voy a ocupar el método de amortización alemán o el método de amortización francés, ¿ya? ¿En qué varían? Es en que en el método de amortización alemán, mis cuotas, o sea, las cuotas que yo voy a tener que pagar de forma anual, no van a ser fijas, ¿ya? Entonces van a ir decreciendo con el tiempo. O sea, yo empiezo pagando más y con cada año la cuota va decreciendo. Ahora, este método es recomendable sobre todo, por ejemplo, cuando yo voy a invertir en un rubro o los ingresos que me va a generar ese rubro, perdón, son poco predecibles. Entonces, digamos, yo digo, tengo cierta certeza porque nosotros sabemos que en análisis económico pues como tal, uno nunca puede estar 100% seguro de cómo se va a mantener el mercado. Pero, como habíamos visto, si hago yo un análisis de mercado, un estudio económico previo, ya puedo más o menos ir viendo cómo se va a comportar el mercado. Entonces, como les decía, este método de amortización alemán me sirve cuando, por ejemplo, yo digo, es que este mercado es bastante fluctuante, ¿ya? Entonces, yo tengo la certeza de que en unos 3 años va a haber buenos ingresos, pero no sé cómo se va a seguir comportando el mercado más adelante. Entonces, en ese caso, ¿qué escojo yo? Lo mejor es que yo escoja el método alemán. ¿Por qué? Porque voy a empezar pagando más, ya voy asegurando cierto pago del préstamo y de ahí las cuotas van a ir decreciendo, ¿ya? Por otro lado, el método de amortización francés, en cambio, maneja cuotas fijas. Y ahí o pueden ustedes, si es que les da curiosidad, indagar cómo se maneja el interés en cada uno de los métodos. Como les decía, no estamos aquí para eso, solamente es para explicarles qué método vamos a escoger y por qué. Entonces, como les decía, el método de amortización francés maneja cuotas fijas. Para el caso del arándano, considerando que ya de por sí la inversión es fuerte, a mí me resultaría mejor hacer un préstamo y escoger como pago el método de amortización francés, porque voy a manejar cuotas fijas. Yo sé que, al contrario, o sea, mis ingresos van a ir aumentando con la producción y no empiezo con un pago de una cuota muy alto, muy fuerte, si no lo voy a mantener fijo. Bien, entonces por eso es que vamos a escoger el método de amortización francés. Ahora, como les decía, para hacer el cálculo de cuánto yo tengo que pagar de forma anual con los intereses, tengo que conocer una serie de fórmulas. Para esto no lo vamos a necesitar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular nuestras cuotas simulando cierto interés en una calculadora de préstamos que hay en línea. Ahora la ventaja es que la tecnología ya nos da la oportunidad de que todos esos cálculos se hagan de forma automática, pero lo que sí debo saber yo es, por ejemplo, qué método de amortización escoger. Bien, entonces por ahora nos vamos a preocupar por eso. Hemos escogido el método de amortización francés y vamos a ver que esta cantidad de aquí, que va a ser la que yo tengo que considerar para el préstamo, considerando cierta tasa de interés en cuotas de cuánto de forma anual me derivarían. Bien. Entonces vamos a ingresar voy a dejar de compartir mi pantalla. Vamos a ingresar a una calculadora de préstamos en línea que ustedes igual van a tener, es gratuita en el chat para que puedan simular. Entonces voy a compartir esta parte. Ya, vamos a calcular cuál va a ser mi servicio de deuda, ese que nos había quedado pendiente, ¿bien? Entonces, como pueden ver aquí, yo ya ingreso cuál va a ser el, el monto total de mi préstamo y cuál va a ser la tasa de interés.
¿ya? Entonces, habíamos dicho que para el monto voy a tener que cubrir 59,225 con 35 centavos, ¿ya? Ese es el monto total. Ahora, para la tasa de interés, ¿cómo yo delimito una tasa de interés? Las entidades bancarias de aquí de Ecuador, bueno, y de muchos bancos a nivel de Sudamérica manejan diferentes tasas, ¿no? Depende de a qué sector yo mejor dicho, para qué sector estoy yo solicitando ese préstamo. Entonces, la tasa de interés, por ejemplo, para educación en Ecuador, en las entidades bancarias está oscilando más o menos del 5%, es bajo. Pero si es que yo estoy hablando de otros rubros, puede alcanzar hasta el 16%. Entonces, digamos que para este caso voy a tener una tasa de interés del 12%. Como les decía, es para tener una noción de la rentabilidad. ¿Ya? Entonces, ¿cuál va a ser el plazo del préstamo? Como estamos haciendo un análisis a 10 años, vamos a proponer que el plazo del pago va a ser a 10 años. Podemos ver aquí, ya le tenía listo, ¿ya? Entonces, aquí en esta calculadora, en las opciones, voy a poner que va a ser un compuesto anual, ¿ya? Y en este apartado que me dice devolver, es decir, cada cuánto voy a hacer yo el pago de la cuota del préstamo, le voy a poner también cada año. Aquí, como pueden ver, esta calculadora es bastante chévere. Nos ofrece algunas formas, ¿no? Para ver yo, para tener un estimado. Y entonces ya automáticamente me hace el cálculo. Aquí está ya el método de amortización francés. Entonces voy a poner que la cuota voy a pagarla cada año, ¿bien? Entonces aquí le damos en calcular. Aquí hay bastantes. Ay, ¿qué pasó? Aquí está mal. Bueno, pongamos un número redondo. ¿Ya? Se ven, hay bastantes anuncios porque es una página gratuita. Ya, perfecto. Aquí, como pueden ver, ya automáticamente la calculadora ya me arroja cuál va a ser mi cuota anual. Si podemos ver, incluso me da una ilustración de cuánto, o sea, del total que yo voy a pagar corresponde a interés y al valor y al capital, al principal como tal. Bueno, esa es la desventaja, por así decirlo, de un crédito, ¿no? Pero siempre yo voy a tener que pagar cierto interés, que el crédito me da la posibilidad de ya poder operacionar. Aún así, ya vamos a ver cuál es la rentabilidad del proyecto. Entonces, aquí podemos ver que em, el interés total, o sea, en los 10 años yo voy a pagar un interés de $45,500, más o menos, ¿ya? Y la cuota anual que yo tengo que pagar es de $10,000, ya 10,481,89 centavos. De este total que yo voy a pagar, miren, es bastante alto, estamos considerando una tasa de interés relativamente elevada, como les decía, para no ser tan optimistas y aún así medir la rentabilidad. Entonces, del total que yo voy a pagar, el 43% corresponde a interés y el 57% corresponde al capital, bajo este método y con esa tasa. Entonces, por esa situación también, si yo incluso quiero generar más ganancias, sería mejor trabajar con más inversionistas. Bueno, ya depende también, ¿no? De cómo yo estructure mi empresa, pero si es que yo quiero evitar pagar tanto en intereses, sería mejor esa opción. Pero bueno, vamos nosotros ahora al tema del análisis financiero, ¿ya? Entonces, esta es la cuota anual que yo voy a tener que pagar. Bien, esto ya lo vamos a ubicar en nuestro apartado de costos fijos, que era lo que me faltaba, que nos quedó pendiente en la anterior clase, ¿ya? Entonces, aquí automáticamente ya tengo yo la suma. Sí, como esto yo lo voy a pagar de manera uniforme cada año, extendemos. Bien. Y ya tengo yo como tal los valores. Déjenme verificar si es que sí estamos bien. Sí, ya. Entonces, como les decía, esto ya está automatizado.
De esa forma, yo ya tengo ahora sí el total de mis costos fijos, ¿ya? El servicio de deuda es un costo fijo porque yo voy a tener que pagar mi préstamo independientemente de cuánto produzca y de si vendo o no vendo. Ok, entonces, ya hemos hecho el cálculo de las inversiones que yo voy a necesitar, de los valores que corresponden a costos fijos, a costos variables de cada año. Ya tengo cuál va a ser mi capital de trabajo, mi servicio de deuda. He propuesto cuáles van a ser mis ingresos estimados de forma anual. Entonces, ahora sí puedo pasar ya como tal al flujo de caja, que era lo que decíamos, como está aquí, que va a ser ya un análisis del total de entradas y salidas en cierto periodo de tiempo. Bien, entonces, como son las 7:52, vamos a tomarnos un recesito de 10 minutos, ¿ok? Y cuando retornemos, ya vamos a hacer el análisis del flujo de caja, el análisis de costos y de los indicadores financieros que habíamos dicho, la tasa interna de retorno, el valor actual neto, ¿ya? Entonces nos vamos a tomar 10 minutitos de receso, como todas las clases. Vayan, sírvense un vasito de agua, un cafecito, estiren y regresamos con las energías recargadas para ya ver nuestro flujo de caja y con las condiciones que hemos planteado, qué tan rentable sería nuestro proyecto de arándanos. Bien, entonces nos encontramos en 10 minutos. Ya nos vamos reincorporando para continuar con la segunda parte de la clase. Entonces voy a compartir la pantalla en la plantilla, sí, de Excel en la que nos habíamos quedado. Bien, entonces vamos ahora ya a hablar como tal del flujo de caja. Entonces habíamos dicho que básicamente el flujo de caja es bueno, es un compilado de los ingresos y los egresos de mi empresa en un periodo determinado de tiempo. ¿Ok? Entonces aquí, como les decía, ya la tablita está automatizada, pero vamos a ver en el periodo de los 10 años, bajo estas condiciones, cómo se daría nuestro flujo. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí me falta considerar en el año cero las inversiones. Esto. Ya. ¿Por qué aquí consideramos un año cero? Porque estas son... Ay, no, perdón. Em, los costos que yo voy a tener que cubrir antes de que se ponga ya en marcha la producción como tal. Entonces, en el total de los costos, que viene a ser la suma de los costos fijos y los costos variables, ya está considerado el servicio de deuda, ¿ya? En los costos fijos. Aquí está la sumatoria. Revisémosla. Ya, aquí ya está considerado el servicio de deuda. Entonces, ¿qué consideraría yo aquí en mi inversión en el año cero como los costos que voy a tener que cubrir? Van a ser este monto que habíamos dicho que no va a estar cubierto por el préstamo, que en este caso va a ser la mitad y era 59.225 dólares, ¿ya? Esto también lo voy a tener que considerar para ver cómo en realidad se va dando el comportamiento de los ingresos y de los egresos. ¿Ya? Entonces, vamos a pegar acá. Ya. Entonces, esto también tengo que considerar. Listo. Aquí está, permítanme un segundito. Entonces, aquí ya vamos a tener un resumen perdón, esto es negativo, de los ingresos y los egresos. Entonces, ¿cómo yo propongo esto?
Lo que corresponde a los egresos, es decir, los costos, tengo que yo plantearlos como un valor negativo. Bien, ya está. Entonces, no, permítame un momentito. No sé qué le pasó a esta matriz. Mm, mm, mm. Vamos a ponerlo así. Ok. Ya. A ver. Y les pido un minutito nada más. Lo que pasa es que tuve que conectarme en otro computador. Parece que se me alteró un poquito aquí la matriz. Denme un minutito, le voy a corregir porque no se me registran los valores negativos, ya para que podamos ver cuáles son. Denme un segundito, ya vuelvo a compartir la pantalla, ¿ok?
Ya. Chicos, por favor, espérenme unos 5 minutitos, me voy a cambiar de dispositivo, ¿ya? Para que podamos continuar con la clase porque está en el flujo, nos está saliendo un valor que no es el correspondiente. Por favor, les pido una disculpa, ya nos conectamos.
Y ya, estamos por ahí con todos y con todas. Una disculpa, de verdad. Bueno, sabemos que cuando una vez cambia de dispositivo hay algunas limitaciones con los permisos y pues ahorita nos juega en contra. Bueno, les voy a compartir ya mi pantalla, ¿ok? Entonces, como estábamos viendo ya en el flujo de caja, en el año cero yo voy a considerar las inversiones que no están consideradas antes de que se operativice como tal ya el proyecto, ¿no? Entonces, esto al final en el flujo, bueno, yo voy a tener dos flujos de caja como tal. El flujo que no considera esta inversión, el flujo normal y el flujo acumulado, ya, que considera las inversiones del año cero, ¿ok? Entonces, bueno, como ustedes pueden ver en mi matriz anterior, estaba pues un formato de moneda y no se visualizaban estos valores como tal. ¿Por qué? Porque ya en el flujo como tal, los costos para mí van a representar un valor negativo, ¿ok? Un egreso. Entonces, como ya, bueno, aquí ya está corregido, les agradezco mucho a todos su paciencia, una disculpa nuevamente. Aquí ya podemos ver el flujo real, ¿ok? Automáticamente podemos ver, ya que para el año uno y el año 2, bueno, aquí el tema de los ingresos, ya se puede ver cómo yo voy amortizando el tema de la inversión, ¿no? Entonces, eso es lo que yo les decía. Para el tema del arándano, en los primeros años yo no voy a percibir como tal utilidades porque el potencial productivo de mi cultivo no va a ser el máximo, ¿ok? Entonces, bajo las condiciones que nosotros hemos propuesto, aquí podemos ver cuál va a ser la cantidad de pérdida, por así decirlo. Bueno, mejor dicho, de valores negativos de manera anual. Entonces, si podemos ver el primer año, el segundo, hasta el tercer año, yo no reporto todavía ganancias. Entonces, por eso es importante que yo tenga la posibilidad de acceder a un crédito, que cuente con inversionistas, porque considerando la inversión que nosotros habíamos tenido al principio, estos van a ser los valores que yo voy a tener durante los 3 primeros años, incluso cuando ya desde el segundo y del tercer año yo ya percibo ingresos, ¿ok? Ahora, hablemos ya del cuarto año. Aquí ya cambia la situación. Como podemos ver, ya si es que hacemos un flujo total considerando el servicio de deuda, los costos, los ingresos que yo voy a tener por la venta del arándano, yo ya voy a percibir una ganancia, que es bastante significativa. Imagínense, son $144,000, bueno, más de $144,000 en el año. Entonces, estamos hablando de que yo voy a estar generando más de $10,000 de utilidad de manera mensual. Ahora, dependiendo del número de accionistas, pues ya se va a ver cómo se va a repartir esta riqueza que se genera, ¿bien? Pero pues desde aquí ya podemos ver, aquí es ya cuando se ve reflejando la rentabilidad del rubro. Ahora, es también importante que nosotros consideremos que la inversión es fuerte, pero como ustedes ya pueden ver, al sexto año, que es cuando nosotros habíamos propuesto que nuestro cultivo ya va a alcanzar su máximo potencial productivo, miren la ganancia que se genera. Entonces es muchísimo, ¿ya? Esta es la ganancia líquida, o sea, de forma anual. Ahora son 3 años en los que yo voy a tener que cubrir, bueno, voy a tener que amortizar una deuda, por así decirlo, bastante significativa, pero yo la voy recuperando y de manera considerable en los años consecuentes. Bien, entonces, si hablamos nosotros ya como tal de la tasa interna de retorno. Ahora otra cosa que tenemos que considerar es que, por ejemplo, esta tasa de descuento que yo tengo que proponer aquí en mi flujo de caja representa de manera, pongámoslo así, de manera conjunta, los riesgos que puede, o sea, los riesgos que se pueden ver involucrados en mi inversión y qué porcentaje bueno, preparada para resistir mi inversión en este caso. Entonces, la tasa de descuento puede oscilar desde un 2% hasta un 50% cuando son mercados bastante, o sea, de bastante riesgo. Ahora, generalmente los mercados de riesgo son los más
los que generan más riqueza, pero bueno, eso ya depende de cuánto estoy yo dispuesto a correr o asumir para poder generar ingresos. Ahora, para el caso del arándano, nosotros consideremos una tasa de descuento que ya es bastante elevada. Esto, como les decía, considera la inflación, el tema de que puede que ya se cierre algún mercado o que el precio se reduzca. Entonces, hablemos de una tasa del descuento del 20%. Aún así, ahora sí ya vamos a ir con el análisis de nuestros indicadores, ¿ok? La tasa interna de retorno que generaría mi inversión bajo estas condiciones sería del 72.27%. Ahora, ¿cómo interpreto yo esta tasa? La TIR que decíamos. Esto es lo que más nos importa. Aquí ya en el Excel yo puedo calcular de forma automática todo, pero ¿qué significa esto? Que mi tasa interna de retorno sea del 72. Lo primero que yo tengo que considerar es que la TIR sea superior a cero, ¿ya? Si es que de entrada yo ya propongo un proyecto y mi tasa interna de retorno sale negativa, mi proyecto ya no es rentable, porque la tasa debe ser mayor a cero. Si es que la tasa justamente igual a cero o está muy poco por encima de cero, quiere decir que, claro, yo no voy a generar como tal ganancias, no voy a tener pérdidas, pero imagínense, si es que hablamos del tema específico del arándano. Yo estoy asumiendo solamente una inversión inicial, ojo, de más de $100,000. Entonces, si yo en este periodo de tiempo que estoy analizando, que son 10 años, claro, no voy a quedar endeudado, pero tampoco voy a generar ganancias, pues para mí no resulta rentable. Entonces, también ese proyecto yo lo puedo descartar. Como les decía, si es que mi tasa interna de retorno iguala o está muy poco por encima del cero. Ahora, otra forma también en la que yo tengo que analizar este tema, la tasa interna de retorno, es compararla con mi tasa de descuento, ¿sí? Si mi tasa interna de retorno es mayor que la tasa de descuento, yo también ya tengo, o sea, ya puedo prever que mi proyecto es bastante rentable. Entonces, con esas consideraciones, primero, yo ya sé que aquí mi proyecto es rentable. Por supuesto, lo hemos hecho de manera rápida. Hay muchos costos que tal vez pueden variar. Tal vez podríamos considerarlo con un precio de venta más bajo porque puede darse la situación, pero aún así sería rentable. ¿Por qué? Porque bajo estas condiciones y con una tasa de descuento elevada, que es del 20%, yo tengo una TIR del 72.27. Entonces, considerando que primero, mi tasa interna de retorno es positiva, que es mayor que la tasa de descuento, yo ya sé que es rentable. Ahora, pongámoslo ya de manera numérica. ¿Ya? ¿Qué me está representando ese 72%? Esto me quiere decir que de forma anual yo voy a estar generando una liquidez, o sea, bueno, ya después de haber analizado los 10 años, ¿no? Porque sabemos que en estas condiciones, en los 3 primeros años, yo no voy a generar ganancias. ¿Bien? Entonces, hablando en estas condiciones, el, cada año voy a estar generando, o sea, líquido, el 72.27% de mi inversión inicial, es decir, de todo lo que yo tuve que costear. Entonces es bastante alto, ¿ya? Ahora hablemos del valor actual neto del BAN. Aquí nosotros habíamos dicho que esto hace referencia a la riqueza actual, ¿ya? A la diferencia actual entre ingresos y egresos. Entonces, bajo estas condiciones, en los 10 años que yo he analizado el proyecto, y ojo, consideremos que el cultivo puede extenderse hasta por 20 años, yo voy a generar una ganancia líquida de 1.328.000 dólares, ¿ya? Es decir, yo aquí ya no tomo en cuenta cuánto fue la inversión, nada. Ya se ha costeado todo, costos, deuda, la inversión. Entonces, esa va a ser la ganancia líquida que yo voy a hacer, o sea, que voy a generar de forma anual. Estamos hablando que voy a generar más de 100.000 dólares anual, o sea, ya una vez reparta la riqueza, ¿no? Entonces, bajo esas condiciones, como le decía, aquí se puede ver que es un rubro bastante rentable, es bastante atractivo si nosotros lo vemos así. Y como les decía, la principal limitante es la inversión inicial, que es bastante fuerte. Pero para esto se pueden tomar algunas alternativas que vamos a ver en nuestra clase de gestión de riesgos como tal.
Entonces, teniendo ya este análisis, ahora vamos ya a los indicadores financieros del proyecto como tal. Para esto, primero lo que vamos a hacer es hacer un análisis de costos, ¿ok? Entonces, bueno, aquí ya como está automatizada la tablita, ustedes pueden ver que ya tengo un resumen de los costos fijos, de los costos variables, estos costos ya consideran la deuda. Entonces, de forma anual, tenemos los costos totales, ¿bien? Entonces, aquí, para poder hacer un análisis como tal de los indicadores financieros, yo voy a hacer un conglomerado, ¿ya? Voy a calcular el costo total unitario, el costo fijo unitario y el costo variable unitario. ¿A qué se refieren estos costos? En cuánto yo he tenido que incurrir por la producción de cada unidad de venta, que para nuestro caso específico es 1 kilogramo de arándano, ¿no? Entonces, aquí yo voy a hacer una suma, o sea, de todo el periodo, para este caso, de los 10 años. Entonces, aquí ya tengo mis costos totales, que es decir, en los 10 años asciende a $370,000 más o menos, ¿ya? Entonces, este costo total, yo lo voy a dividir para el número de unidades totales que yo he producido en los 10 años, es decir, de los kilogramos. Aquí está automatizado y por eso mismo tenemos aquí nosotros el tema de la producción total, ¿ya? Entonces, así se calcula el costo total unitario. ¿Cómo viene el costo fijo unitario? Igual, con la suma de los costos fijos totales, yo voy a dividir para el número, o sea, el total de unidades que yo he producido en este periodo de tiempo, ¿ya? Y el costo variable, lo mismo. Una vez yo tengo estos valores, ya puedo calcular el punto de equilibrio, ¿ya? Que se hace con la fórmula que habíamos visto en nuestras diapositivas. Entonces, aquí ya podemos ver más o menos cuáles serían los valores que tenemos bajo esas condiciones, ¿bien? Entonces, si hablamos del punto de equilibrio, aquí podemos ver los costos fijos, los costos variables, el costo variable unitario, el precio unitario, el beneficio. Habíamos dicho que el punto de equilibrio se calcula dividiendo los costos fijos para el beneficio unitario, el precio de venta, entre el costo variable unitario, ¿ya? Entonces, aquí podemos ver cuál sería el punto de equilibrio de forma anual, ¿ya? En dólares. Entonces, esto es lo que yo voy a tener que considerar. Y habíamos dicho que todo análisis financiero se hace no solamente con el objetivo de ver cuál es la rentabilidad de mi empresa, sino también para que yo pueda hacer un monitoreo constante de cómo están las finanzas de mi inversión y poder tomar acciones oportunas. Entonces, ¿para qué me sirve el punto de equilibrio? Habíamos dicho que este es el valor total que yo tengo que producir para no quedar en deuda, ¿ya? Entonces, si es que, por ejemplo, yo estoy llegando al año 5 y estoy viendo que no se está alcanzando ni siquiera el punto de equilibrio, tengo que tomar acciones, ¿no? Tengo que hacer un monitoreo para ver qué es lo que está pasando, bueno, tal vez en qué costos puedo optimizar o qué está fallando en el momento de la comercialización o para que yo pueda hacer de manera oportuna para establecer otros tratos de venta, para mejorar el precio de venta, para abrirme en otros mercados. Entonces, como les decía, el punto de equilibrio me sirve para eso. Si es que yo veo que en ciertos periodos no estoy alcanzando ni siquiera el punto de equilibrio, puedo tomar acciones oportunas antes de que se pierda una gran parte o el total de mi inversión. Bien. Entonces, si hablamos del punto de equilibrio, obviamente, pues en el primer año no se alcanza, ¿ya? Y hablando de las unidades, aquí esto también tengo que considerar, porque una cosa es el capital que tengo que generar, que está aquí, el punto de equilibrio en dólares, y otra cosa son el punto de equilibrio en unidades, o sea, cuánto tengo yo que producir. Para el tema de los rubros agrícolas, nosotros sabemos que la producción, o mejor dicho, los ingresos que voy a percibir en mi finca no solamente van a estar condicionados por cómo se comporta el mercado, sino también por cómo se da mi producción, por cómo están las condiciones agroclimáticas o cómo yo gestiono
la fertilización, el riego. Entonces, lo que tengo que considerar también es las unidades que debería yo vender para siquiera alcanzar el punto de equilibrio. Entonces, nosotros habíamos propuesto una producción anual estimada, ¿no? Entonces, si es que yo no estoy alcanzando esa meta, porque yo ya puedo irlo viendo, ¿no? No voy a esperar a fin de año para decir, bueno, no produje ni siquiera lo suficiente para el punto de equilibrio, sino ya, por ejemplo, en el primer trimestre, yo puedo hacer un compilado y digo, bueno, aquí yo tengo mi punto de equilibrio, ¿no es cierto? Las unidades programadas para la venta. Esto es lo que yo tengo que producir. Bueno, para el año 1 sabemos que no se va a alcanzar, pero para los años subsecuentes puedo decir, esta es la cantidad de kilogramos que tenemos que producir en la finca, por lo menos para no quedar en deuda. O sea, es lo mínimo. Entonces, es que yo veo que en el primer trimestre no se está alcanzando ni el 10% de lo que yo tenía que producir, tengo que tomar acciones oportunas, decir, a ver, no estamos produciendo, ¿qué es lo que está pasando? Tal vez haya incidencia de alguna plaga o de alguna enfermedad que yo no estoy controlando a tiempo, tal vez estoy haciendo un manejo inadecuado de la fertilidad, o qué pasó, tal vez no nos dimos cuenta y la calidad del agua de riego no está del todo bien. ¿Y eso a qué conlleva? Como ya habíamos visto, a que no se aprovechen bien los nutrientes y por tanto no haya una buena producción. Entonces, para eso es que nos sirve todo este análisis, aunque se vean tantos números y la matriz que yo tengo que elaborar, es para eso precisamente, para tomar acciones oportunas. Entonces, si yo tengo ya mi número de unidades programadas y veo que no voy a alcanzar esa meta, tomo acciones. No espero a que finalice el año para ya quedar en deuda, ¿ya? Entonces, eso es lo importante. Ahora, aquí puedo ir comparando también cuáles son las unidades programadas. Esto es lo que yo había propuesto producir y lo puedo ir comparando con el punto de equilibrio. Digo, si yo me propuse producir, mejor dicho, en el año 3, 8.000 kilogramos y para el punto de equilibrio tengo que alcanzar 3.270, yo podría proponerme también decir, bueno, en caso de que pase alguna situación que está ajena a mi control, por ejemplo, una sequía extrema, para irnos a un caso bastante hipotético. Entonces, digo, bueno, por lo menos yo debería producir unos 6.000 para ya generar cierta ganancia. Bien, y finalmente el porcentaje de avance al punto de equilibrio me indica en qué cantidad yo estoy cubriendo primero el punto de equilibrio y cuánto estoy generando de forma adicional. Entonces, miren, ya a partir del séptimo año en el que ya se alcanza el máximo potencial productivo, el porcentaje de avance al punto de equilibrio es del 900%, es elevadísimo. ¿Eso qué quiere decir? Que no solamente estoy cubriendo el punto de equilibrio, sino que adicionalmente estoy generando un 800 o más de un 800% de ganancia, pero para el año 7, ¿ya? Entonces, finalmente, para hablar de de este último indicador, que es la relación beneficio-costo, habíamos dicho que se calcula dividiendo el beneficio total unitario, que básicamente es cuánto yo voy a generar por la venta de cada unidad de mi producto, que en este caso va a ser cada kilogramo de arándano. Nosotros habíamos propuesto que va a ser a un precio de venta de $7, entre el costo total unitario. Ahora, hay una situación, bueno, nosotros ya aquí en el análisis de costos habíamos visto que el costo total unitario bajo esas condiciones sería de $1.36. Esto sobre todo puede variar por el tema de fertilización, de manejo integrado de plagas y enfermedades, que bueno, en este caso no ha sido muy detallado, solo fue con valores referenciales y podría incrementarse, ¿no? Ya. Pero entonces, hablando de la relación beneficio-costo, bajo estas condiciones, me da un valor de 5.13. ¿Qué quiere decir? Como yo estoy comparando beneficio sobre costo, quiere decir que por cada unidad monetaria que yo voy a invertir en mi proyecto en los 10 años que estoy analizando, porque si es que yo hiciera, como le decía, el análisis en los 3 primeros años, obviamente me va a salir en valor negativo. Entonces, haciendo un promedio, por así decirlo, de los 10 años en los que estoy haciendo el análisis de mi proyecto, por cada unidad monetaria que yo invertí, sea en costos, bueno, estoy
bueno, mejor dicho, van a retornar a mí 5,13 unidades monetarias. Ahora hablemos para el caso de Ecuador, en dólares, ¿ya? ¿Esto qué quiere decir? Si por cada dólar que invierto retornan a mi inversión 5,13, ¿cuánto estoy ganando en general? ¿Ya? Entonces, por cada dólar que yo voy a invertir en mi inversión, voy a ganar 4,13 dólares. Así se interpreta la relación beneficio-costo. Es bastante atractivo, ¿ya? Entonces, que estamos hablando, como habíamos visto en el punto de equilibrio, de más del 400%, ¿ya? Ahora, supongamos que en el peor de los casos, justamente yo estaba conversando con algunos comerciantes, me dicen que dependiendo de la temporada, hay veces en que yo también, por ejemplo, puede que no cumpla con los estándares de calidad que requiere el mercado. Habíamos dicho que para el caso del arándano son calibre, el tamaño de la valla, bloom, la cubierta de la valla y grados Brix. Si digamos que en una situación hipotética, pasó alguna situación, lo que generalmente no puedo controlar es el agua de riego, que contaminó el complejo que abastecía de agua de riego a mi predio. Entonces, en realidad yo en esa campaña o en estos años no pude alcanzar las condiciones que, que requería el mercado para que yo pueda vender a ese precio, que es 7, que es bastante bueno. Digamos que yo voy a vender el kilogramo solamente a 3 dólares, ¿ya? Hagamos el ejemplo rapidito. Por supuesto, para cambiar esto ya vimos que yo tengo que alterar algunas cosas, ¿no? Pero solamente al final para que tengan una idea. Aún así, yo tendría una relación beneficio-costo de 2 dólares, de 2,20, perdón. Eso quiere decir que por cada dólar que va a ser invertido en mi proyecto, aún así yo voy a ganar 1,20, ¿ya? Entonces, con esa premisa en el análisis económico, por ahora, bueno, lo importante es que se haya visto la rentabilidad como tal y sobre todo que ustedes hayan aprendido a plantear los costos, ¿ya? Entonces, con esa premisa podemos ver que, bueno, el arándano es un rubro bastante rentable. Si es que ustedes indagan, les da curiosidad, leen en algunas fuentes, en muchas revistas económicas incluso lo catalogan como un producto estrella, un producto que tiene un mercado seguro. Ahora, tal vez es un poquito complejo si es que ustedes incluso van a brindar asesoramiento a un productor, porque a veces, bueno, y cualquiera, porque si es que nosotros hablamos de que vamos a poner en juego el capital o los ahorros que tenemos de muchos años, estos productores o estos inversionistas van a querer tener la mayor certeza de que su inversión es segura. En realidad, ningún rubro es, o sea, del todo, no, o sea, ningún rubro me puede asegurar que yo no voy a perder bajo ninguna condición. Siempre se corre un riesgo, pero como les decía, con todo lo que hemos analizado y bajo esas condiciones, el arándano es una opción bastante viable, ¿ya? Entonces, ya para que puedan tener un poquito un acercamiento al tema de los riesgos, como habíamos dicho, siempre va a haber riesgos. Y hay muchas situaciones que nosotros no podemos controlar, incluso con una buena planificación, pero cómo se deben gestionar lo vamos a ver ya más adelante, ¿ok? En nuestra clase de riesgos. Entonces, con eso concluiríamos el contenido de la clase y abrimos espacio para sus preguntas, ¿bien? Entonces, cualquier cosa que no haya quedado clara, sobre todo con este tema de la matriz, me preguntan nomás, ¿bien? Sí, aquí está nuestra diapositiva de cierre, ¿bien? Entonces, les doy espacio a ustedes. Si quieren abrir su micrófono, les agradezco mucho, como siempre, y si no, pues pueden dejar sus preguntas en el chat. Dije buenas noches. ¿Cómo está, don Pedro? Dígame. Ayúdeme con la clave del punto de equilibrio. Tocaba dividir cómo es que era esa partecita, porfa. El No punto puedo de equilibrio, anotar. ya.
Ya les voy a proyectar nuevamente el tema de la fórmula. Permítanme un segundito. A ver, aquí está. Se calcula dividiendo el total de los costos fijos, ya, o sea, para todo el periodo que yo esté analizando, sobre el precio unitario o el beneficio unitario que voy a tener por cada unidad, menos el costo variable unitario. Esa es la forma. Entonces, si hablamos de costos fijos, ahí ya tenemos, se tiene que ser una suma de todos los costos, de todos los daños que estoy analizando, sobre el precio al que voy a vender, menos el costo variable unitario. Precio variable, Unitario. precio variable y costos variables unitarios. Ajá. No, no, no es precio variable, es del precio por unidad. O sea, póngale mejor el precio de venta. El precio de venta ya. Ujú, menos del costo variable unitario. Menos, El costo variable unitario. ya, muchas gracias, dije. ¿De qué? A usted. Muchas gracias. Tal vez otra duda. No, no hay preguntas. Bueno, espero que sobre todo los conceptos hayan quedado claros, ¿no? El tema de los cálculos, como les decía, incluso ahora es muy fácil encontrar en Internet, simplemente podemos hacerlo ingresando una fórmula en Excel, pero lo importante es que sepamos cómo interpretar los valores de estos indicadores financieros, ¿sí? Creo que todos están felices porque ganó la tri. Tal vez otra duda, ¿no? En esto se han Y sí, estado sí concentrados. nos ayuda con este cuadro que nos está indicando la plantilla Inge. Sí, sí, eso van a tener ustedes ya la plantilla completa, igual la que está, bueno, una vacía y otra con todos estos cálculos que hicimos para que tengan como referencia. Eso ya les hacen llegar igual el Inge Alejo, la ingeniera Alejandra, y ya les comparto, no se preocupen, Ya, muy gentil, muchas gracias. no hay de qué. Tal vez otra duda, ¿no? Bueno, entonces con esto concluiríamos nuestra quinta clase. Ya vamos a la mitad de nuestro curso. Les dejo con, no sé si está por ahí, Inge, Andrea, para que puedan hacer la actividad de finalización de cada clase. Igual cualquier duda que pueda surgirles, no duden en comunicar por el chat. Nosotros les vamos a poder ayudar a solventar cualquiera de esas dudas. Entonces, ya con la actividad finalizaríamos. Les agradezco mucho su presencia, su participación y su paciencia, sobre todo, su comprensión. Bueno, a todos nos puede pasar este tema con los dispositivos. Entonces, muchas gracias por estar aquí, para que se unan a la actividad que ya les va a pasar, André, y nos vemos el día jueves. Gracias. Hola, buenas noches. Sí, ahorita ya les paso el link para que hagan la actividad por el chat. También les voy a compartir pantalla como en las anteriores veces para ver quién se va uniendo.
Vamos a esperar unos 2 minutitos más a que se unan y si no, ya empezamos. Ya, entonces vamos a empezar, muchachos. En este caso son 5 preguntas. Igual son más relacionadas a la parte teórica. Cálculos no hay aquí. Listo, muchachos, con esto termina la actividad. En primer lugar quedó Ale, segundo lugar Cristina Aguilar y tercero Lenin Velázquez. Les agradezco mucho y que tengan una excelente noche. Por mi parte, esto sería todo.